Muy bien, yo realmente estoy sospechando que el profesor de guaraní es Dora disfrazada, porque no puede ser que no venga las veces que el profesor viene. Está con nosotros el profesor David Galeano. Ahí se va. La. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Baela Arti. Baela. No, aku timbo, ¿Cómo puede ir peña nacional, profe? Una cuadra ahí. Ah, bueno, entonces tranquilo. Aku veo para aku veo para con el caigüete. Tenemos el material que te envié, Karim. Ah, ok. Tengo dos materiales, profe. Lastimosamente no vino Dora, pero era una pregunta de acertijo de guaraní. Y el otro que traje es nombre de películas en guaraní. ¿Cómo serían en guaraní? Me encanta. Sí, hay unos cuantos. Ahí están cargando. ¿Cómo así sería que- el depredador? Anda, hay que ver. El depredador sería No, caca, ahí. de Yucajá, no sé. Profe, ¿por qué le sos fiel a UP? Vi que te... Infiel, dice. Vi que te fuiste a otro stream, dice. ¿Qué? No, ¿Dónde te vos sí, fuiste, profe, profe? no, No, eso, pues, no, Jara. yo sí lo veo. En la lupa ahí te reí todo de bala y con Carlos Báez. así todo de vale, no. Así está con Carlos Valle. ¿En serio se va? Los domingos. Sábado y domingo. Ah, o sea que... Pues No. Darovia y Shene. Darovia y Por Shene. Voy a ejemplo, mirar este fin de semana. Rápido y furioso. Cero baña, pues, Ah, se va bien. ese fue. Yo le veo los sábados en Tutilla, dicen acá. Voy por nada. Sábado, jueves, jueves, en tu tipo, Las 6 de la mañana. ¿Perdón? Sábado, jueves, jueves, en tu tipo. Sábados a domingo. Sí. O sea, tengo Juan allá de famoso Maoya, pues, Jara. Increíble. Sea Yuri con Ape. Suárez Seo con Ape. Ramón Silva. No, Ramón Silva. No, Ramón Silva con llamo en Butana. Vos sabés que tu gran amigo es Fabián Chamorro, ¿verdad? Ahí está. Un gran amigo, una persona que yo respeto muy profundamente. Dale. Sí. Sí, No. Increíble, realmente, por ejemplo, acá están preguntando rápido y furioso sería Haposhi. Rápido, furioso, pues, Haposhi. Es posible. Ah, es furioso, claro, Haposhi. Sí. Me gusta el guaraní, por ejemplo. Una vez el Popu hizo una publicación, me habían preguntado de cómo, inclusive hasta cómo se dice Twitter en su momento, era Wiraí. Mira. Y Cuatiaroba es Facebook. Ay, sí, Cuatiaroba, Facebook. claro. Fuimos buscándole allí los nombres y fueron apareciendo, ¿verdad? Pero muy interesante porque al fin y al cabo suena de una manera en inglés que hasta resulta muy atrayente y toda la gente dice con muchas ganas, pero eso mismo se puede decir en guaraní, ¿verdad? Todo lo que se dice en los otros idiomas. Interesantísimo. Y por allí aparecen varios nombres. Incluso, más allá de los nombres, hoy hay una partida de películas, de documentales, de todo tipo, de televisión o de cine, y ya están dobladas a guaraní, ¿verdad? Y así como hace Musicario con distintos temas, ¿verdad? Y hizo la traducción y le llega Musicario mucho a la tiene gente. buenos temas guaraní, Interesante. en español. El hecho en sí, más allá de cualquier cosa, Ale, Fabio, amigo, es que hay así como una especie de apertura en muchos ambientes para promover el guaraní. Siempre se llamó tiki-toki. TikTok. Hay una profesora que yo le sigo, hace vivo, hace live y enseña guaraní. Sí. Y admirable. Y habla con la gente, interactúa y por vivo hace así, tipo, oye hombre, tal cosa. Y explica ahí la profesora. Ah, en TikTok. Y bueno, Sí, cierto. a lo que voy es que ustedes miran, no sé, de 10 que uno ve, por lo menos 3, 4, 5 están en guaraní, la gente habla. O sea que no es una cosa ya como en tiempos pasados, donde había temor, donde había miedo. Y justamente traigo esta colación porque mañana, 7 de marzo, vamos a recordar una fecha muy triste en la historia cultural de Paraguay y sobre todo para la lengua guaraní. Tantas cosas lindas que conversamos con ustedes y lo que se ve acá y en el gesto de ustedes por promover el guaraní de Gen de Universo Paralelo. Y bueno, y ustedes, de los primeros que llevan guaraní. Sí. Y bueno, entonces, el 7 de marzo de 1870, oficialmente el ejército de ocupación que mandaba sobre el gobierno de entonces prohíbe el uso del guaraní en las escuelas. Estas fueron las primeras medidas, allí está justamente, 7 de marzo de 1870, tercer mes, y ya sé por el ciclo de la luna, 4 fases, 28 días
los indígenas miden el mes y es un mes lunar. Síganle por favor al profesor de guaraní, está como @David Galeano Olivera. Sí. Así como me corta, le siguen a él a las 3 de la mañana te va a hacer un posteo. Y probablemente sea de qué día es, todos los días. Poneme la imagen por favor. Este imagen habrá alzado ya anoche o a la madrugada, pero él sube qué día es y todo en guaraní. Ñora no guasurire, oñembo tobe, guaraní ñe puru. Dice, posguerra del 70 se prohibió hablar guaraní. ¿De qué tú vienes? No, vos sabés que me cuesta, así que por eso No, porque no se hablo más. puede. Y la vez pasada me fui a Caguazú y quise hablar con mi abuelo todo en guaraní. Ya pensaba demasiado para traducir ya. Y tenía miedo. Sí, debe decir Tenía mal. miedo de decir mal y que después luego Ella ya- o Higari. Sí, ahí. Demico ya debe saber más vida para eso. La paichanía, la A su guaraní. seno como jaeje. Co- Ya no, pensamos a ver, Y, no, y se ofenden los abuelitos a veces cuando vos le hablas y ya no le hablas en guaraní y ya se sienten mal, ¿verdad? Lo cual es un signo muy interesante del apego que existe todavía en cada uno de ellos y también en cada uno de nosotros, ¿verdad? Que más allá que cueste o no, el hecho de comunicarnos es lo importante. Y decía, con respecto a eso, un tiempo funesto, negro, terrible, que empieza después cuando el Paraguay queda pero en cenizas acá y muchos que tenían que formarse para ser docentes fueron a formarse a la Argentina y a la vuelta ya vinieron con el chip cargado y era guarango, que hablaba guaraní, era guarango Sí. y no solamente quedamos en guarango, después ya vinieron Sí. los castigos Yo físicos. me acuerdo que en la escuela yo sufrí ¿Sufriste bullying? ahora se le dice bullying, pero en esos tiempos yo arreglaba todo nomás. Claro. Pero me hinchaban porque yo hablaba demasiado guaraní. Yo hablaba guaraní De guarango. y mi compañero y eso, y guarango, así me trataban, Ay, no te tipo, vas me a juntar rechazaban. con ese, Dios mío. Pero después ya me fui Como hombre, vea. acá en Cotabuto. Encima Cotabuto, o Sí, sea, Cotabuto ni... Ah, No, sí. pero viste que la mayoría pues hablan castellano. Ya veían calle 7 y ya no Muy hablaban. poco, en español. sí, muy poco hablaban. Va a exagerar que otra vez se salió, madre. No, madre, güey, pero... Posta y viraro. Posta. Ah, oí, Ese tipo era algo raro. Oye, No pero se olviden que anteriormente cuando se enviaba lo que sería el correo nuestro ahora, eso se llevaba a caballo. Y más o menos se calcula una cierta distancia, algunos en 10, otros 15 kilómetros, había una posta donde se cambiaba el caballo o se cambiaba el que portaba la encomienda y era ese lugar conocido como Bogotá. Y está Posta de Uruguay, que es zona de Capiata, casi fue distrito hace poco, Posta Leiva, Posta Gaona, Posta Gaona. Postas eran los lugares donde, hasta llegar hasta ahora. al sur. hasta ahora hay todavía lugares así, Punta Uruguay, por ejemplo, a 100 kilómetros 26 más o menos. Y fíjense lo interesante, en Uruguay había un lugar allí característico, ¿verdad? Donde lo que hace siempre el guaraní es reflejar las características del lugar. Y cuando dice Posta de Viraro, las plantas de Viraro, lleno de árboles de Viraro. Y lo otro que dio el apellido Posta Gaona, por una familia que había allí. ¿Verdad? Posta Leiva también, por otro apellido. Y eran las zonas de las postas sobre ruta 1. Profe, vos. De esa ciudad, dice, salió la frase posta, yo te digo, dice Anichene. Profe, ¿vos sabés cómo se llama Villeta? Preguntan en kilómetros. Sí, San Felipe del Guanipitán, de los valles era Pucuté, que ayer fue su aniversario, ¿En serio? de 111 años cumplió ayer. 311. Felicidades para los villetanos. En kilómetro 21, posta de Uruguay, dicen Argentina y Uruguay usan guarango, Japora, ya Chupecuera, dice. Posta de Viraró, mira, Tongo es el hermano de Tanga, preguntan el guarango. Mira dónde estoy ahora, decirle Domingo, dice el Mike Tyson de J. Augusto Domingo, dice. Cierto que antes estaba mal visto el guaraní, a Domingo le cuesta el castellano guaraní y hablar luego, dice. Y bueno, Yo tengo una preguntita con respecto a lo que dicen y preguntan ahí también. Si estaba mal visto o no hablar guaraní. Profe, ¿vos crees que porque como paraguayos muchas veces tenemos ciertos problemas a nivel personal de autoestima y cuando alguien automáticamente empieza a hablar de cómo hablamos de nuestro guaraní o hablamos solamente en guaraní, tendemos a achicarnos y a querer adaptarnos, así como hay personas que salen de acá y ya quieren hablar como argentino, pues no por ahí maboila español, pero ya quiere hablar como para pertenecer. Hace un tiempo tuve la oportunidad de ir a hacer una conferencia a Barcelona. Llego a España y entre allí recorrer
En una de estas oportunidades me encuentro en el aeropuerto con una profesora que lleva mucho tiempo viviendo allá, fue con otra gente a recibirme. Y lo primero que hicimos, ella me ve, yo le veo y los que estaban con ella, René Guaraní, en pleno allí, centro de Barcelona. En una de esas pasa una persona por detrás de ella, le dice algo, se da la vuelta y se pone a hablar un español, pero españolísimo, ¿verdad? Con todas las letras. Españolísimo. Maravilla. Y luego se da vuelta y retoma el mismo nivel de conversación que teníamos en nuestro castellano de acá. Toda. Pero yo le paro y le digo, ¿cómo le digo? Y me dice, ¿vale, profesor? Me dice, de verdad castellano puro, y telar y burúa. Y ella me dijo algo muy interesante, profesor, si es que yo no hago eso, ellos me discriminan, yo tengo que parecerme lo más que puedo a ellos, para que no me discriminen. Me pasó. Sí. Ocurre con los paraguayos que van a la Argentina. Eso me pasó, profe, cuando yo era mitad. Cuando yo estaba en la escuela, yo hablé como puretaité porteño, vivía en la boca y así, pero te digo ya, yo ya. Y no sabían que yo era paraguayo hasta que había una vez algún tipo de actividad en el colegio y te pedían la cédula y yo tenía mi cédula paraguaya. Y ahí recién se enteraban que yo, si no te decían paraguayo, come caca de caballo, te decían huevo. Pero a lo que voy a hablar es que, y a lo que decía Fabio, ¿verdad? Ese tipo de situaciones se dan en todas partes, ¿verdad? Nosotros mismos acá cuando viene un extranjero entre nosotros, lo primero que hacemos es cogerle guaraní, le pedimos que diga cualquier cosa como si fuera que lo que está diciendo algo agradable, dulce, buenito, y al final le estamos diciendo, mandando decir grosería, ¿verdad? Pero purete, en los comentarios donde de repente se le troza la cultura paraguaya o hablan, hay influencers que vienen a Paraguay y dicen, no me gustó el meyú, y le dejan comentarios así, es que de Icuape con una carita feliz así. Sí. Entonces no te Claro. censura TikTok, la gente que habla guaraní no me entiende. Pero eso demuestra la habilidad que tenemos, de cualquier manera le jodemos al Y menos en pesado. el, ¿cómo se llama? El IA, por ejemplo, no, hasta ahora no No pilla guaraní, y vos sabés guaraní, si es tan inteligente la IA porque no habla, ¿verdad? ¿verdad? Ni ambas, por ejemplo. Miren, Pero, ninguno de los tres acá, por lo que suelo escuchar, ¿verdad? Y de hecho que le suelo ver también, no solamente hoy, sino que en otros días, ¿verdad? Pero peñeño guaraní, ¿verdad? Y yo no sé si ustedes sienten eso, que yo particularmente no, ¿verdad? Donde yo le hablo a la gente guaraní. Y tengo un retorno muy agradable, ¿verdad? Que es, por lo menos así como dijimos, ¿verdad? Y trato de forzar por lo menos unas 2 o 3 palabras en la gente. Pero me doy cuenta de que desapareció ese tiempo donde la gente sí tenía vergüenza, por aquello de que automáticamente se relacionaba guaraní hablante con el indio, con el campesino, va en el campesino guaraní, allá de Yuruquí. De Yuruquí, Bueno, y entonces, ¿qué es lo que hoy nos damos cuenta de que con toda la cantidad de gente que hoy le dedica su tiempo, gente que está en el mundo intelectual, en el mundo político, cultural, todo el mundo usa, y entonces como que comenzó a desaparecer. Con se eso lo que puso quiero de decirte, moda también. claro, a eso voy. Lo que quiero decirte es que hubo un tiempo donde la gente efectivamente tenía miedo, vergüenza, pero ese tiempo cambió. Es un tiempo, pero radicalmente opuesto que vivimos hoy día. Hay una tienda de perfumes, por ejemplo, se llama Retambar, Sí, ahí o está. lugares para ir a comer y ya tienen en guaraní. A mí o- nunca o- me es daría, original. a mí nunca Sí, me daría vergüenza hablar guaraní, ser hincha de guaraní, sí. Pero y si soy hincha de cerro, que es peor. Pero ahora, por ejemplo, la gente, los padres, la mayoría prefieren más que su hijo estudie o aprenda inglés que hable guaraní. Sí, también. Tu nena ya habla guaraní. ¿Qué dice Habla guaraní? alguna dice, va de pillón, va de teco, ajatayú, esas cosas. Ahí se van ayer, Lo básico ya. Sí. Felicidades, ¿no? Esa es la mejor manera de enseñar, ¿verdad? No, ahí ese uno se preocupa y dice, bueno, pues no puedo hacer un discurso corrido, no puedo hablar 5 minutos, no pasa luego por eso para empezar. Pasa por usar algunas y otras palabras, acostumbrarse, y uno puede llegar a hablar, porque es un idioma muy sencillo, no es como la gente pinta así como muy complicado. Y hoy día también tenemos esa gran facilidad de que en el mundo virtual hay mucha presencia del guaraní, ¿verdad? Hoy día, por ejemplo, diariamente con un grupo de gente cargamos inteligencia artificial, ChatGPT o Gemini o Claude, que son, digamos, esas plataformas a las cuales más accede la gente. Entonces, diariamente ponemos textos en guaraní y luego le preguntamos a inteligencia artificial algo sobre lo que le pusimos a guaraní. Nos responde y cuando nos responde y está mal la respuesta, le corregimos.
y ella, inteligencia ya asume y ya guarda eso, ¿verdad? Hoy hay mucho que ya se puede construir sin problema en inteligencia artificial en guaraní. O sea que 50 años, 20 años atrás era impensable, hoy tenemos inteligencia artificial en Hay guaraní. cositas que ya uno Ya encuentra está, en Google. Acá dice, yo tengo 33 y mi abuela nos prohibía hablar en guaraní. Mi papá hablaba en guaraní para que nosotros no entendamos, por lo que ahora es difícil para mí aprender y me encantaría poder hablar. Y es el famoso yo entiendo pero me cuesta hablar. Rescato eso que me encantaría. Y por eso en algún momento ya dije acá y repito otra vez, que hoy nosotros salimos así en una expresión agradable a buscar a todas aquellas gente, a todas aquellas personas que tienen ese mismo espíritu que este Tiene ganas de aprender. tiene ganas de aprender. Y no hay que tener miedo, y hablando y equivocándose, la gente va a hablar guaraní. Gente, y aprendan guaraní para los chistes, porque hay chistes que en guaraní son demasiado simpáticos. Y vos Demasiado traducís y no tiene sentido, es re triste traducir los chistes. Un ejemplo, vos te imitas guaraní, me tenés, vos dejado por escuela. Se fue a la escuela un Hoy niño, que vos dejara, ni se mide. chiquitito el niño, 7 años, 7 mañana. años aproximadamente. Vos dejara, y su escuela, por donde también me petimba, Y el profesor le dijo, le voy a preguntar algo. cuñán vos dejara. Ah, la profesora, perdón. Y su escuela, por donde también me petimba, epa, pecarugue. Voy a preguntarle algo, ¿qué comieron allí? Pero se petían un pipo y tallarín. Y ahí alzó uno la mano y dijo tallarín. Tallarín, ojo, baite, se albemos, permita, y ve. De hecho, eres carujes, ¿Qué cocidos eso. Mañana se ve pucapay, Se rieron porque comió. Va, ese fue cocido, ¿no? Ahorita voy a cocido te hoy, pues haré caruja, pues haré cocido te hoy. ¿Cómo que cocido no en casa? Oye, pucapay. Cocido. Recreo con un marcante cocido. Sambi, ojo, a ver. Y tú vas a dejamos a ver, oye, pucapay, y tú vas a poner eso, va a ver con eso. Vengo dejando por ando orejas, ya es poner ese cocido te hoy, y me caruja, allí donde está, será pendejo, coherente a mi otro día, esta yaripio, puta mía. Entonces, ya está sin día con una solucionada la problema. O sea, esta es la problema, por ando que jamás veme. Ya entiendo, pues. A bebé, ojo, llegué a la, y ponerla y han por ando donde, y bandera de carrera, es milanesa. Ni que ya será milanesa de la sueca. A bebé, yo creo que ya voy a dejar ahí de va de caro. Tallarín. José, amiste, ande, milanesa. Milanesa, hamburguesa de buche. Vos carro por eso. Ya le come de ya tú ya me. ¿Cómo me ve? Voy a poner porque después tengo la imagen de la película, por favor. Oye, ahí voy a pues tipo apoyan de nada y te tenés la otra vez. Ya jugaba más bala y tú ahí poco ahí. Ya va. Porque se tú ahí poco ahí o mo poti ahora yo digo ahí poco te la igual. Ay, pues deja, si tú la se tú ahí poco se tú mo poti estrella me eso era por ahí ahí tú tire. Había se otro ando poco y te ya puara o poco ahí. Se va a hacer todo la moya. ¿Cómo que qué bárbaro? Ay, bueno, pero qué va a entender guaraní. Bueno, pero Siempre de pilín domingo, dice. Chiste en guaraní con Pope Pis y dice. Perdón, Dice que estaban 3 personas y dijeron, bueno, vamos a ver quién de los padres es el más alto, dijo, ¿verdad? Y le dice, bueno, mi papá ve, por ejemplo, el cielo, le dice, bueno, mi padre limpia el cielo. Pero tu papá no es tan alto, porque mi papá, por ejemplo, limpia las estrellas, le digo. ¡Wow! Pero eso no es nada. ¿Y tu papá que limpia las estrellas no ve 2 cosas grandes y enormes? Le dijo. Sí, claro que ve, le dijo. Pues bueno, ese es el escroto de mi padre, le dijo. Entonces, ese es el chiste de domingo. Dios mío. Tenemos la imagen, por favor. El guaraní es más simpático. Okay. Vamos a decir la verdad. Ahí está. Duro de matar, no vamos a ir. Sería duro de matar. Siguiente imagen, por favor. Ahí está. Pues es ahí pues pero el profe ya dijo ya. Está bien, perfecto. Okay. Tenemos otro. Chucky, este sería Lilia Samaniego. Pero ese estaba así en TikTok. Yo simplemente. Siguiente. Porque hay uno que no está bien traducida. Este se llama It, que sería eso, y es upea. Me gusta upea. Sería como un petero, ¿verdad? Upea. Adelante, otro, por favor. Rambo.
Y ya puede tener más, que el papá siempre le dice, ya puede tener ir de película, no más ahí voy. Adelante, por favor. Smile. Bucaví. Bucaví. Me gusta. Sí, Smile, de sonrisa. Sí, está bueno. Siguiente, por favor. Joker de Taburón. Me gustan de Taburón. Está bien. Siguiente, por favor. Este es Spider-Man Far From Home sería, ¿verdad? Caraí Ñandú, Monbureterei, o sea, lejos de casa. Esa es Caraí, Ñandú, Monbureterei, sí. Caraí Ñandú es muy bueno, Caraí. Sí, sí. Después tenés Ant-Man y The Wasp, que sería tipo el hombre hormiga y la avispa, más o menos, ¿verdad? Ahí está. Tají Caraí, Hakavishui. Hakabishui Sí. sería, ¿verdad? Ahí está. Le faltó el H, pero puso el I. Profe, Tají está bien escrito. La G, entendí que es el acento en la I, no lo puso. Y el Aquí dice Kabisu, y lo que debería llevar puso I, ¿verdad? Tají, dice allí. Y Caraí está bien. Y Kabisu. Kavishui tiene que llevar la K al principio y entre la U y la I un puso, lo que estás diciendo, que es un signo que separa las dos vocales, se usa solamente tres vocales. Tenemos otro, por favor, adelante. No respires. Ani Ani de nepetujé. Ani nepetujé. Estaba escrito. Así Estamos decía mal escrito, ¿no? Pi, tendría que estar la P primero. Te empujé, Pi, dice ahí. sí, y es al revés. Al revés. Pi, tujé. Sí. Pi. Otro, adelante. Este está mal también porque yo vi ese del Good Father que sea el padrino, sea el paíno. Sí, sí. De paíno, sea. De paíno, sea. Pues no sé por qué puso Shetuti, no entiendo por No, qué. y en algunas partes la gente ahí se dice, pues, así como dice café, Ah, sí, por allí en algunas partes se usa así como una especie de sinónimo. Abreviación. No como sinónimo, quiere decir. Tenemos el video. Adelante, por favor. Rápido, rápido. Chicos, voy a poner ejemplos de cómo se dice en guaraní porque esto, profe, tiene 1 millón de reproducciones en TikTok. O sea, estamos hablando 1 millón y es una página que hace contenido interactivo para aprender guaraní. Espectacular. Entonces te quiero mostrar porque esto, hay gente también detrás de nuestro idioma que está enseñando y aprendemos también y está buenísimo. Y bueno, voy a poner a prueba a mi compañero. Está bien, de a uno, por favor. Primero, Fabi. Adelante, por favor. ¿Cómo se dice choclo en guaraní? ¿Cómo se dice choclo en guaraní? Amatiku. ¿Cuándo? ¿Eh? ¿Cuándo? Adelante, a ver. Ah, yo digo que es abaticue, abaticue. ¿Abatique? No, abatino, ¿eh? ¿Abatique? Abaticue. Choclo. Porque el choclo, Choclo. no maduro. Porque el maíz es abati. Abatique. A ver. Eso. ¿Cómo se dice guayaba en guaraní? Arasá. Eso sabemos todo, ¿verdad? Sí, ese Arasa. Arasa. Correcto. me encanta. ¿Y cómo se dice banana en guaraní? Banana en guaraní. Sí. Paco va. Paco, No lo vayan a sobrar, Se no. va. ¿Cómo se dice papaya en guaraní? Este facilís. Mamón era. Mamones. Mamón. Eso. Mamón. ¿Cómo se dice melón en guaraní? Menón. Menos. Mamones, nací yo guayo a manones. Menón. Pero, Qué rico sigan se ve viendo. ese melón. ¿Y cómo se dice mandioca en guaraní? Mandio. Tatú, dicen ahí. Menoné. Mandio. Correcto. Me encanta el sonido. ¿Cómo se dice cebolla en guaraní? Cebolla. Ese padre, Ceboy. Cebolla. Mandigo, cachiri. Cebolla. Cebolla. Sigan Viene viendo. león. ¿Y cómo se dice maní en guaraní? Abatic. No, Manduí. 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 Sigan viendo. Pero el sonido, ¿Cómo se dice batata en guaraní? No le dan que ayudar. No le digo. Bien. Pucha, este me costó cuando... Correcto. ¿Y cómo se dice pimiento en guaraní? Este sí, Cuy. De allí viene el nombre de ahora. Eso. Y por último, ¿cómo se dice caña dulce en guaraní? Ah, yo, me gusta mucho para una Déjame tu amiga. bueno respuesta está. en los comentarios. Si aciertas, te doy like. Si no, te pondré incorrecto. Está muy Guarda. bueno. Esta tiene la misma, claro, tiene la misma base que el Duolingo. Más o menos, Duolingo ustedes entran y hacen el mismo ejercicio, va dando opciones, uno responde y Y va. va siguiendo a un nivel más alto. Pero está muy bueno. Buenísimo, buenísimo. Sí. Ayuda a conocer primeramente palabra por palabra, luego ya son frases. Pues luego antes eran oraciones. andes de secretaria. ¡Epa! Ahora está para el balcón. Es complicada y este profesor. Además, es
Iñacarativa. 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 Después esta cosa. Hay un día al cornudo, ¿eh? ¿En serio? Sí. Ya, Sí, ya veo mi lista. ¿en julio? En julio. No, Con ya, el día ya al cornudo iban a... Se recuerdan lugares de Italia donde por primera vez se dio ese raro fenómeno del cornudo, ¿verdad? Gracias, profe, por tu visita. Cada vez que me salga algo así voy a traer para ver también, ¿te parece? Dos cositas. Sí, por favor, adelante. Una, el 8, pasado mañana, es el día del poncho paraí. Poncho 60 patrimonio. libras, patrimonio inmaterial de la humanidad. De ¿verdad? Pirigüí, ¿verdad? De Pirigüí. Sí. Y lo otro, el día ayer se presentó, y eso muestra cómo el guaraní se expande, cómo muchos grandes escritores del mundo hoy cuentan su historia en guaraní. El gran José Martí, el cubano, ayer a la noche se presentó la traducción de Por los caminos de nuestra América, y en América la Pérez se llama. Es un trabajo que con un grupo de estudiantes del Ateneo, de profesores del Ateneo de Lengua Guaraní se tradujo, y ayer con el auspicio de la Embajada de Cuba se presentó en la Feria Chacú Guaraní del Libro. Quería comentar nomás eso porque es una obra más que se traduce al guaraní de uno de los grandes creadores. Allí justamente está el embajador cubano, está en el medio con la guayabera, y de un lado ven ustedes a la traductora. Sí, y esa, la cuerona que está allá a mi lado es mi esposa. Y con la bandera. Todavía siente más bien esta que No, ya, pijama. Muy linda la bandera de la ANR de fondo. No. No, ese es de De Cuba. Cuba. Ah, Sí, ok, sí. perdón. Bueno, muchas gracias, profe. Te esperamos la semana que viene. ¿Ya porta por ahí? Mañana maitera. ¿Qué vamos a decir allá? Anga okimo, angolian ma algo a ver. Nina oki. Okima, Okima. Okima, Más acuerdo. sí, gracias, profe. Bueno, hasta luego.